¿Cómo sale, Juan? No, pues en corto, güey, mira. ¿Sí? Pero un poquito más despacio, para que vean, alcancen a ver aquí, vean esto. Hace un par de días les preguntaba yo, por medio de una encuesta aquí en el canal, que cómo les gustaría que les enseño, que les muestre cómo quitar el polarizado del cristal trasero. Bueno, la mayoría me contestaron que no le interesaba, que lo único que querían era que les mostrara cómo se quitaba, ya que lo iba a hacer. Yo les pedía que votaran si era con una bolsa de basura o era con una máquina de vapor. Entonces, pues bueno, lo que voy a hacer es quitarlo con una bolsa de basura, porque pues esto es algo que todos tenemos en casa y una máquina de vapor pues es algo costosa, no cualquiera podemos comprarla y pues no la vamos a comprar únicamente nada más para quitar lo que es el polarizado, ¿verdad? Así es que lo vamos a hacer con una bolsa de basura. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a utilizar exactamente. Y otra cosa, si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y aparte, otra cosa también muy importante, ya tenemos activo el botón de unirse, que aquí vas a encontrar un curso de polarizado avanzado, pues a muy buen costo. Así es que vamos para afuera y ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a utilizar. Esto es lo que vamos a utilizar. Obviamente, pues la bolsa de basura. Esto sí es importante que sea de color negro, porque el color negro, como todos sabemos, absorbe más calor y esto nos va a ayudar a que se caliente más el cristal. Vamos a utilizar la toalla, como siempre, para cubrir lo que es los asientos y la parte de donde van las bocinas. Vamos a utilizar también un limpiador, que lo conocemos como Windex, o limpiador para vidrios. Ahorita vamos a comenzar con la limpieza del cristal. Como ustedes saben, siempre hacemos esta limpieza antes de comenzar a hacer cualquier trabajo. Y lo vamos a hacer con nuestra esponja. Y vamos a tener también un atomizador con agua con shampoo. Después de haber terminado la limpieza, vamos ahora con la bolsa. Como la bolsa es muy grande, hay que hacerla o partirla a la mitad. Nosotros ya lo hicimos. Aquí tenemos dos piezas. Vamos a utilizar una y la otra la vamos a guardar por si vamos a hacer otro retiro. Ahora miren esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como si fuera polarizado, vamos a ponerlo en el cristal. Hay que agregar un poco de agua porque después vamos a hacer el corte. Esto es como si estuviéramos poniendo un polarizado. Habiendo terminado el corte, ahora vamos a tomar nuestra toalla y la vamos a colocar aquí en esta parte. Lo hacemos porque, por ejemplo, aquí en este coche pues tiene aquí las bocinas y esto lo hacemos para evitar que le caiga el limpiador de cristales y las vaya a dañar. Y aparte pues también para que absorba toda la humedad y
y no se vaya a empapar ahí esa pieza del automóvil, esta vista. Ahora, ya que terminamos nosotros de colocar nuestra toalla, ahora vamos a tomar la bolsa. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a rociar el limpiavidrios por la parte interior del cristal para que quede húmedo. Pero ¿por qué necesariamente este limpiavidrios? Porque contiene pues varios químicos, y estos químicos nos ayudan a que afloje un poquito más rápido. Lo podemos hacer nosotros con un atomizador, agua y shampoo, pero nos hemos dado cuenta que sale mucho mejor cuando agregamos limpiavidrios Windex, que no necesariamente tiene que ser esa marca, ¿verdad? Pues hay muchísimas marcas. Es importante mencionarles también que debe de estar bien pues empapado el cristal para tener un mejor pues sí, para hacer que se afloje más rápido. Si echamos muy poquito, pues la verdad no nos va a funcionar. Lo importante es que esté muy bien mojado para que haga su trabajo con la bolsa. Listo. Ahora vamos a colocar la bolsa como si fuera un polarizado. Ya que está bien colocada la bolsa, ahora es momento de salirnos del automóvil y dejarla así por alrededor de algunos, no sé, 30-40 minutos, depende mucho de cómo esté el sol. Ahorita aquí el sol está a todo lo que da, no hay ninguna nube en el cielo, así es que yo creo que con media hora es más que suficiente. Regreso en 30 minutos. A ver, en lo que esperamos a que se caliente el cristal, quiero platicarte o decirte lo siguiente. A lo largo de tantos años que tenemos trabajando nosotros con las películas polarizadas automotrices, quiero que aprendas esto, que no le asegures tú al cliente que va a salir a la perfección el polarizado del cristal trasero. Te voy a decir por qué. Tú no sabes si el cliente instaló una película anteriormente, o esa que ya está instalada, que sea de buena calidad o de pésima calidad. Hablándote de pésima calidad, estoy 100% seguro que has visto vehículos con muchísimas burbujas, así como como una foto, este es un ejemplo. Los de buena calidad no se hacen así, pero también depende mucho si trae película de seguridad, ¿ok? Porque la película de seguridad, pues sí trae un adhesivo más fuerte, obviamente para que resista los golpes o los impactos que le vayan a dar con una piedra, con un bar, no sé, con cualquier cosa. Entonces tú nunca le asegures al cliente. Si tú eres una de las personas que se dedica a instalar, sí te hago esta recomendación: nunca le asegures al cliente que va a salir a la perfección. Ahora, si tú eres un cliente y está buscando en dónde retirar el polarizado, te recomiendo que tú sigas estos pasos. Estoy 100% seguro que una bolsa de basura sí tienes en casa. Una esponja para tallar el vidrio sí debes de tener en casa. Windex debes de tener en casa. Yo te recomiendo que lo hagas por ti mismo, no porque te ahorres 100, 200 pesos, sino porque como es tu coche, obviamente lo vas a hacer con el mayor cuidado posible. Sí, a eso voy. Es tu auto, tú lo compraste, a ti te costó, entonces si tú lo llevas a otro lugar, pues a lo mejor no le van a tener ese cariño y pues te pueden dañar el antiempañante. Y es lo mismo que te digo a ti, cliente, o tú, persona que está buscando en dónde retirar polarizado. Te invito a que tú lo hagas, no quita mucho tiempo. A lo mejor aquí en el video tú piensas que es mucho tiempo, pero no, o sea, lo único que te va a quitar tiempo es dejar el
La bolsa de basura que pegada en el cristal por dentro que se caliente, que son de media hora a 40 minutos, es el único tiempo que te va a tomar a ti. Ahora, si tú estás en tu casa, pues que mejor, ¿no? Así no sales, no pagas y lo haces con el mayor cuidado posible. Bueno, esto es algo que te quiero compartir después de tantos años que tengo yo trabajando en esto. Créeme que es un buen tip. Y ahora pues vamos para allá. Vamos a ver cómo sigue el polarizado, a ver si ya lo podemos quitar. Antes de comenzar con el retiro del polarizado, quiero que vean la temperatura que alcanza. Aquí traigo yo un medidor láser. Quiero que vean lo siguiente. Vean esto. Alcanzó una temperatura de 66 grados. Por eso les digo que miren, 65. Por eso les digo que es importante que el día esté muy soleado para que alcance esta temperatura. Y mientras más temperatura tengamos, pues más fácil va a salir nuestro polarizado. Ahora sí, vamos a proceder ya con el retiro. Y primero vamos a quitar lo que es la bolsa. Esto sí, abran las puertas porque va a soltar muchísimo vapor. Ahora vamos a ver por acá. ¿Cómo sale, Juan? No, pues se corta, güey, mira. ¿Sí? Sale un poquito más despacio para que vean, alcancen a ver aquí, vean esto. Y sin batallar, sin hacer esfuerzo. Esta es una de las maneras más fáciles de quitar el polarizado, sin necesidad de comprar máquinas. Ven, salió completito el material. Esas líneas que se ven, pues obviamente es donde se marca el adhesivo. Y quiero que vean aquí, las líneas están sin dañarse. Pero recuerden lo que les dije hace unos minutitos, que no deben ustedes de decirle al cliente que no, o sea que no se van a dañar. No les digan eso, porque si se daña, se van a meter en un problema. Ahí está, salió completito, sin esfuerzo. Ahora lo que sigue nada más es cortar el engomado. Si es que estás aquí en México, sigue nada más cortarlo para que lo guarden y lo peguen de nuevo. Ahora sí, para asegurarnos que no tiene adhesivo, vamos a pasarle un poco de thinner a todo el cristal. Me gustaría que pudieran observar aquí cómo está completamente limpio, cómo sale a la perfección, pero pues bueno, vamos a ver si alcanzo a enfocar bien. Esta limpieza continua nada más es para asegurarnos que ya quedó a la perfección el cristal, que ya quedó limpio, para después proceder con la instalación del polarizador nuevo. Pues esto ha sido todo por este video. Si te gustó, dale me gusta y recuerda suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.